Hoy vamos a meternos con un material que, bueno, en apariencia es muy conocido, ¿no? Pero que yo creo que esconde bastante más de lo que parece. Hmm. Tenemos la transcripción de una sesión de estudio en directo. Es casi como una clase magistral comunitaria. Del canal de YouTube Sabiamente, ¿verdad? Eso es. Y se centra en un texto que es, vamos, fundamental. El primer capítulo del Génesis. Y a ver, la misión que nos hemos propuesto no es simplemente volver a contar la historia de la creación, que bueno, más o menos todo el mundo la tiene en la cabeza. No, para nada. El objetivo es desmenuzar cómo este grupo la interpreta. Es un ejercicio de metaanálisis, por así decirlo. No nos interesa tanto el qué, sino el cómo y el porqué de su lectura. Exacta. Y lo primero que llama la atención, y que ya nos da una pista de que esto no va a ser una lectura superficial, es que no se conforman con una sola versión. De entrada ponen sobre la mesa dos traducciones de la Biblia muy distintas. Ajá. La Reina Valera de 1960, que es un clásico absoluto, casi, vamos, la versión canónica en español. Y la otra es más moderna. Sí, la nueva traducción viviente de 2010, que usa un lenguaje mucho más actual. Y ese gesto, que puede parecer algo menor, ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. No es una lectura pasiva, es una disección. Comparar traducciones es la primera herramienta de cualquier analista. Claro. Por ejemplo, en el versículo 2, la versión clásica dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ujú. La moderna, en cambio, matiza. No tenía forma y estaba vacía, que parecen sinónimos pero no lo son para nada. Desordenada implica como un caos que ya existía, algo que hay que arreglar. Claro. Pero sin forma, sugiere un material virgen, lleno de potencial, como la arcilla antes de que el escultor la toque. Justo. Y solo con ese pequeño cambio, la imagen mental de la creación ya es completamente diferente. Sí, Precisamente, uno sugiere un acto de corrección, el otro un acto de pura creación a partir de un potencial. Y es en esa grieta, en esa pequeña diferencia, donde empieza todo su análisis. Le sirve como puerta de entrada para decir, vamos a mirar este texto como si fuera la primera vez. vale. Y una vez dentro, el primer gran tema que abordan es, bueno, es para quedarse de piedra. ¿Ah, sí? Lo podríamos titular Física moderna en el versículo 1. Uf, suena ambicioso. Ya te digo. El ponente del vídeo lanza una afirmación que tela, ¿eh? Sostiene que los 5 componentes, los 5 principios fundamentales de la ciencia, En el primer versículo. exacto, que están ahí contenidos casi codificados, en la primera frase del Génesis. Es una afirmación muy audaz, ¿sí? Lo que hace es descomponer el versículo en el principio creó Dios los cielos y la tierra y asigna cada parte a un concepto científico. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Según su análisis, el tiempo está en el principio. ¿Vale? La fuerza o energía en la palabra Dios. Mm. La acción en el verbo creó. El espacio en los cielos. ¿Y la materia al final, supongo? Y finalmente, la materia en y la tierra. Lo presenta como una especie de fórmula maestra, oculta a simple vista. Aquí lo fascinante no es tanto debatir si la correspondencia es científicamente rigurosa, Que imagino que un físico tendría mucho que decir. probablemente sí. Lo interesante es el método de exégesis, es decir, de interpretación. Se está tomando un marco de conocimiento del siglo XXI, nuestros conceptos de tiempo, espacio, materia, y se superpone a un texto de hace 3 milenios. Un momento, ¿pero no es eso forzar un poco la interpretación para que encaje? A ver, explícate. Quiero decir, ¿de verdad podemos equiparar los cielos en un texto de la Edad del Bronce con nuestro concepto post-einsteiniano de espacio? Suena un poco a hacer que las piezas encajen a martillazos, ¿no? Es una objeción totalmente válida, y un escéptico diría exactamente eso. Diría que es un caso de eisegesis, o sea, de leer significados en el texto que no estaban ahí originalmente. Ajá. Pero si intentamos entender el propósito, la cosa cambia. La intención no es publicar un paper de física. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es construir un puente entre fe y razón para una audiencia moderna. Claro, es una forma de decir, este texto antiguo no es un cuento de hadas obsoleto. Contiene una sabiduría tan profunda que es compatible incluso con la ciencia que descubriríamos milenios después. Entiendo. Y esta forma de leer el texto nos dice mucho sobre el lector actual.
Hay una necesidad de validar la fe con el lenguaje de la razón, de sentir que el texto no solo es espiritualmente verdadero, sino casi científicamente profético. O sea que no se trata de que el autor original pensara en la teoría de la relatividad, No, para nada. sino de que la comunidad lectora de hoy necesita sentir que su fe no está reñida con su conocimiento del mundo. Es una estrategia de relevancia. Exacto. Es un acto de traducción cultural. Para esa comunidad, encontrar la física en el Génesis es una prueba de la divinidad y la vigencia del texto. Vale, esa idea de la palabra como una fuerza nos lleva directamente al siguiente punto de su análisis, que también me pareció muy original. Se centran en la idea de mandamiento. Ujú. El ponente se toma el trabajo de contar los mandatos que Dios da en este capítulo. Y lo sorprendente es a quién se dirigen los primeros. Claro, porque aún no hay seres humanos a los que darles órdenes. Exacto, No hay nadie a quien decirle, no hagas esto o haz aquello. efectivamente. El primer mandato, según este análisis, es que haya luz. Ajá. No se lo dice a nadie. Es una orden lanzada al cosmos, dirigida a la propia esencia de la luz. Ya. Y lo mismo con los siguientes. Manda a las aguas que se separen, a la tierra que produzca vegetación. Está dando órdenes directas a la materia. Y esto redefine por completo lo que entendemos por mandato. Totalmente. Generalmente lo asociamos a una norma moral o legal, para un ser consciente, una regla de comportamiento. Claro. Aquí, en cambio, el mandato se presenta como la fuerza creativa primordial. La palabra no solo describe la realidad, sino que en este relato la palabra es la que crea y estructura la realidad. Es performativa, como dicen los lingüistas, en el sentido más literal. Decir es hacer. Además, el análisis subraya la obediencia total e instantánea de la creación. Ujú. Se dice que haya luz, y la luz aparece. Sin demoras, sin negociaciones. La tierra produce hierba en el mismo instante en que recibe la orden. Es una respuesta perfecta. Y claro, esto establece un contraste brutal con lo que vendrá después, ¿no? Es un modelo de obediencia ideal. Desde luego. La naturaleza obedece sin cuestionar, se alinea perfectamente con la voluntad divina. Y esto, leído en el contexto de toda la narrativa bíblica, es un telón de fondo potentísimo para cuando aparezca la humanidad. Claro, porque nuestra relación con los mandatos va a ser, digamos, Bastante más complicada. un poquito más complicada, sí. Somos bastante más enrevesados a la hora de seguir instrucciones, sí. Y si esa palabra creadora puede ordenar la materia inerte de forma tan eficaz, me pregunto qué pasa cuando se dirige a seres vivos. Pues justo se meten en eso, porque el análisis también conecta esta idea de mandato con algo que a primera vista parece totalmente opuesto, una bendición. Aquí es donde la interpretación da un giro muy potente. Se fijan en el versículo 22, que dice que Dios bendijo a las criaturas marinas y a las aves. Sí, ¿y cómo las bendijo? Diciéndoles, sean fructíferos y multiplíquense. Y la revelación que presenta el ponente es esa, ¿no? Que el mandamiento es la bendición. Exacto. No es que Dios les diera una orden y además una bendición. La orden de multiplicarse no se presenta como una carga o una tarea, No. sino como la propia bendición divina en acción. La directriz es el regalo. Esto es un cambio de paradigma total. Sugiere que, desde esta perspectiva, las directrices divinas no son limitaciones, sino... Mecanismos de empoderamiento, me gusta esa idea. Claro, obedecer el mandato no es un acto de sumisión resignada, sino el camino directo para activar la prosperidad inherente a esa orden. La obediencia no te quita libertad, te alinea con tu propio diseño para que puedas florecer. O sea que el mandato no te limita, te potencia. Es como si te dieran un coche de carreras y el manual de instrucciones. Buena analogía. El manual no te restringe, te explica cómo sacarle todo el partido. Y esta idea, claro, luego la extienden a los seres humanos. Claro, se les dan mandatos muy parecidos. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, gobernadla. Sí. Y, al enmarcarlo de esta manera, ya no se ven como una lista de tareas pesadas, sino como la transferencia del propósito y del privilegio a la humanidad. Se les está entregando la capacidad de continuar, en cierto modo, la obra creativa. Gobernar no se interpreta como tiranía, sino como administración responsable. Y multiplicarse no es solo un imperativo biológico. No, es cumplir un propósito que lleva la bendición incorporada. Cambia por completo la relación del creyente con la ley divina. Y hablando de paradigmas y de cómo se interpreta cada palabra, el vídeo se mete de lleno en uno de los grandes debates teológicos, un misterio que ha hecho correr ríos de tinta durante siglos. Está en el versículo 26.
Uf, ya sé a cuál te refieres. Porque dice Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. Ese plural, hagamos, nuestra, ha vuelto loca a la gente. ¿Con quién está hablando? Es la gran pregunta. A lo largo de la historia se han propuesto todo tipo de teorías, que si hablaba con la corte celestial, con los ángeles. Claro. Otros dicen que es un plural majestático, como cuando los reyes hablaban de nos, para darse importancia, o incluso interpretaciones que apuntan a una noción temprana de la Trinidad. El debate es enorme. Pues bien, la fuente ofrece una respuesta que, según ellos, es inmediata y demoledora. ¿Así? Y que ha estado siempre ahí, a la vista de todos. Dicen que la clave está en el versículo siguiente, el 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Ahí está. El ponente del vídeo pone un énfasis tremendo en el cambio del plural hagamos al singular creó. Ajá. Argumenta que este cambio brusco e inmediato es la solución al enigma. El plural es una forma de deliberación, un consejo interno, por así decirlo. Pero la acción la ejecuta una única entidad. Eso es. Se usa para despejar al instante cualquier atisbo de politeísmo. Es como si el propio texto se anticipara a la confusión y la resolviera en la frase siguiente. La verdad es que es una jugada interpretativa muy hábil. Usa el propio texto para resolver una aparente contradicción interna y al hacerlo refuerza una de las doctrinas centrales del monoteísmo, la unicidad de Dios. O sea, que la respuesta al gran enigma teológico estaba en la frase de al lado. Vaya, el que escondió la pista no se complicó mucho la vida. Bueno, o quizá la idea es que nunca estuvo escondida. Este método de lectura presenta la escritura como un sistema coherente, que se explica a sí mismo si se lee con atención. Claro. La solución al enigma del versículo 26 está en el 27. No hace falta ir a buscarla a complejas teorías patrísticas ni a otros libros. Es un ejercicio de confianza en la coherencia interna del texto. Exacto. Entonces, haciendo un poco de recapitulación, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos visto cómo un análisis minucioso de un texto que todos creemos conocer puede desvelar capas de significado que ni nos imaginábamos. Sí, hemos ido de un detalle léxico, la diferencia entre desordenada y sin forma. A encontrar la física moderna en una frase. Y de ahí hemos pasado a reinterpretar un concepto tan fundamental como el de mandamiento. Lo hemos visto no como una regla restrictiva, sino como una fuerza creativa. Y más sorprendente aún, como el vehículo mismo de la bendición divina. En definitiva, lo que nos muestra esta fuente es una forma de interactuar con un texto que es, a la vez, profundamente devocional y rigurosamente analítica. Sí, no se conforman con una lectura pasiva, ¿verdad? Buscan de forma activa un significado que resuene, hoy, que conecte con las inquietudes del siglo XXI. Totalmente. Y esto nos deja con una pregunta final que va mucho más allá del génesis o de este análisis en particular. A ver, dispara. Es una pregunta sobre cómo nos relacionamos con nuestros textos fundacionales, sean los que sean. Si un solo versículo puede ser interpretado para contener los principios de la ciencia, una palabra como mandamiento puede ser redefinida como bendición. ¿A dónde quieres llegar? Pues me pregunto, ¿qué otras estructuras de conocimiento, filosóficas, éticas, incluso artísticas, podríamos buscar o encontrar dentro de estas grandes narrativas que han moldeado nuestra civilización? Es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre nuestra necesidad, casi diría nuestra ansiedad, por encontrar un significado contemporáneo en los relatos antiguos? ¿Es un acto de descubrimiento de una verdad que siempre estuvo ahí? ¿O es un acto de reinvención para que esas viejas historias sigan teniendo sentido en un mundo que ya no se parece nada al suyo?